Bien, hoy voy a hablar sobre la voz de nuestra conciencia y cómo podemos escucharla. Además, lo he hecho de forma gráfica para que se pueda entender más o menos cuál es el proceso por el que empiezas a escuchar la voz de tu conciencia, porque hay personas que no saben escucharla o que no pueden escucharla y otras que sí la escuchan. Bien, vamos a ello. Primero tenemos un esquema algo complejo, ¿vale? Todo esto que veis aquí, la segunda línea, es el ruido que hay en tu vida. Es los estímulos a los que estás expuesto. Si estás constantemente expuesto a estímulos, constantemente evadiéndote de tu realidad, constantemente intentando callar tu mente sin dejar que ésta hable, no estar solo en ningún momento, sino estar o bien con personas o bien estimulado, con móvil, con televisión, con serie, con radio, con música, no estás siendo guiado. Es decir, estás aquí. Tu vida es constante ruido. ¿Qué pasa? Que la voz de la conciencia es esta línea. Y cuando tienes tanto ruido en tu vida, esta línea es imperceptible. Esto es mayor a esto. Como hace más ruido tu propia vida que la voz de la conciencia, no puedes escucharla. Pero conforme vas dejando de exponerte a estímulos, conforme vas adentrando en la espiritualidad, empezando a meditar un poco más, o ni siquiera meditando, simplemente en un mero desarrollo personal y espiritual, disciplinando un poco más tu vida, enfocando tu vida a un propósito mayor que tú, ayudando a los demás, y vas dejando el ruido, menos estímulos, más reflexión, estás dejando hablar un poco más a tu mente, pasas más tiempo solo, puedes pasar tiempo solo, hay gente que no puede pasar tiempo solo, y te dejas guiarte un poco más por esta voz. Es este proceso por el que vas acallando el ruido y vas convirtiendo el ruido en muy poco, y aquí la voz de la conciencia es perceptible. Es decir, aquí la conciencia te puede hablar. Mayor, menor. Supongo que al estar en vídeo pues se ve al revés. Espero que no se vea al revés. Pero bueno, supongo que se entiende. Entonces, no estoy loco, no estoy esquizofrénico, no oigo voces en mi cabeza. Simplemente esto es un término en espiritualidad que se considera como tu esencia más pura hablándote, como en tu mente. Es difícil de explicar sin parecer que esté loco, que esté esquizofrénico, pero no es casual que todas las personas que están en la espiritualidad, que están también en emprendimiento, que están en desarrollo personal, conocen este término y lo reconocen, valga la redundancia. Dicen que escuchan esta voz de la conciencia, que hay veces que cuando actúan de una manera les dice que no deberías hacer eso. Es típico demonio bueno y demonio malo. Pues el demonio bueno, por decirlo de alguna manera, es la voz de la conciencia, diciéndote lo que deberías, lo que no deberías hacer, como una mini especie de juez. Y luego casualmente, obviamente no es casualidad, esto tiene razón. La voz de nuestra conciencia no es más que nosotros mismos, o simplemente hay personas que lo consideran divinidad, simplemente pues Dios hablándote de una forma, o tu esencia más pura, hablándote desde un sitio, sin el ego, ¿no? Porque cuanto más ruido tienes y menos escuchas tu conciencia, menor calibras tu nivel de conciencia y más escuchas al ego, que es como el demonio malo, por decirlo de alguna manera. Cuanto más escuchas al ego, pues más superflua es tu vida, más sujeto estás a tus propias emociones superfluas, a la ira, a la soberbia, a la lujuria. Y cuanto más escuchas tu voz de la conciencia y más le haces caso, por supuesto, porque puedes estar aquí y poder escucharla, pero no hacerle caso y no avanzar. Este es el caso de muchas personas y ha sido mi caso también, y probablemente sea mi caso ahora, que puedo escucharla, lo que dice, puedo escuchar cómo me guía, pero hay veces que no le hago caso, sino que hago caso al contrario. Y conforme más haces caso al contrario, más te vas hacia allá. Cuanto más caso haces a la conciencia, más te vas hacia allá. ¿Sabes? Es como una especie de proceso. Pero bueno, a lo que iba. Las personas que no actúan en consecuencia, la escuchan pero no le hacen caso, pues casualmente su vida pues va un poquito más a pique, escuchando más al ego, más superflua su vida, menos alineada, menos en su esencia, menos disciplinado, peor se sienten consigo mismos, menos satisfacción trascendental. Y bueno, pues cuando sigues a la voz de la conciencia pasa el caso contrario, ¿no? Lo dicho, es difícil explicar este término. No conozco a muchas personas que lo han sabido explicar bien. Bueno, sí conozco a una, a Leish, si me estás viendo, un abrazo. Hay personas que sí lo saben explicar bien, hay personas que no lo escuchan, hay personas que sí, hay personas de todo. Pero si te adentras un mínimo en el desarrollo personal, en la espiritualidad,
en el emprendimiento también, porque al final va de la mano, pero no hace falta que emprendas para tener esto, simplemente pues trabajando incluso, o teniendo una especie de ambición más allá de ti, incluso si crees en Dios o no crees en Dios, la vas a acabar escuchando. Y vas a decir, wow, ¿qué es esto? Es como, si sabes de filosofía, es como el daemon de Sócrates, que le habla, diciéndole cosillas, sabes cómo hacer esto, cómo no hacer lo otro. Y cómo actúa esto en nuestras vidas, cómo podemos integrar esto en nuestra vida cotidiana. Pues cuando tiendes a caer en vicios o acciones que en realidad no acabas de querer hacer desde la esencia, pero sí quieres desde el ego, es decir, una disonancia cognitiva, la voz de la conciencia te empieza a hablar. Y ahí eres tú quien decide escucharle o no escucharle. Por ejemplo, no sabré dar un ejemplo específico de mi vida, pero vamos a poner un ejemplo hipotético de una persona. Estás en el lugar con personas, están bebiendo, fumando, lo que sea, y te incitan a beber, te incitan a fumar, y a ti te apetece, pero esa voz de la conciencia te dice, sabes que si lo haces es por evasión, tu vida no está del todo bien, no deberías igual hacer esto. Lo único que vas a hacer es escapar de tu realidad, y escapar de tu realidad solo te va a llevar a más problemas y se va a hacer más grande la bola. ¿Sabes? Como todo este rollo de que sabes que no es buena idea, no hace falta que sea una voz literalmente hablándote, sino una especie de sensación, percepción. Depende de dónde estés en la línea, en la timeline. Si estás más por aquí, va a ser una percepción, una intuición. Cuando estés más por aquí ya es mucho más claro y es una voz literalmente hablándote. No en plan esquizofrénico, obviamente. Pero en el caso, volvemos al caso del tema de beber y fumar. Es como que intuyes que no deberías. Y si en cambio lo haces, te sentirás mal. Y al día siguiente, pues dices, mierda, debería haber hecho caso como a esa sensación de no querer porque sé que no me ha mejorado, no me ha aportado y ha hecho peor mis problemas. Y en cambio, si le haces caso, casualmente, obviamente no es casualidad, es causalidad, te encuentras mejor, sientes que has hecho bien, mucho más satisfecho trascendentalmente. Es esta la dicotomía, ¿no? Como al hacer casi todas las decisiones que impliquen una mejora o un empeoramiento, hay una disonancia cognitiva de qué hago. Y te habla como una especie de angelito bueno y angelito malo, el ego y la esencia, la conciencia y el ego, diciéndote como sabes que no deberías. Y aún así hay veces que nos la pela la otra conciencia, lo hacemos igual, pero luego nos sentimos peor. Ha habido muchísimas veces que he hecho cosas que mi conciencia me ha dicho que no hiciese, pero no le he hecho caso, me la ha pelado y al final le he acabado peor. Peor emocionalmente, peor físicamente, entrando en retroalimentaciones negativas en mi vida, espirales de negatividad, simplemente acciones que sabía que no debía hacer, pero aún así hice y luego me sentí mal y dije, mierda, me arrepiento, debería haber hecho lo otro, pero luego pienso, bueno, igual me ha hecho falta hacer esto mal para saber que la próxima lo tengo que hacer bien. Entonces te vuelves a encaminar por el camino de la esencia y vuelves a escuchar tu conciencia. Si estás por aquí y no le haces caso y vuelves aquí, igual no la vuelves a escuchar. Igual simplemente pues te quedas aquí. Cuanto más al extremo te vayas aquí, más difícil es salir. Más difícil es dejar de estar expuesto a tantos estímulos. Hay gente que no pasa tiempo consigo misma. Hay gente que no pasa tiempo a solas. Esas personas evidentemente van a decir, eres un esquizofrénico, que dices que haces plan diciendo esto de la voz de la conciencia. Porque obviamente si no pasas tiempo contigo mismo no vas a darte la oportunidad de escuchar a tu conciencia, de escuchar a tu yo más elevado, por decirlo de alguna manera, no sé hablar. Invito a esas personas, si me estás viendo y no tienes ni idea de lo que estoy hablando, piensas que estoy loco, te invito a dejar un poco en tu vida los estímulos, un poco de lado, tampoco te digo que los quites. Si es que estás en drogas o en tabaco o en alcohol, que los vayas eliminando, que vayas dejando los estímulos, que vayas dejando hablar un poco a tu mente, porque si tú dejas a tu mente sola, te dice cosas, no en plan esquizofrénico, otra vez, pero ya me entenderás. Empieza a estar más solo, porque cuando empiezas a estar solo, y evidentemente hay muchos pensamientos intrusivos, pero cuando los apartas y queda la esencia, hay veces que puedes como comunicarte, que en las decisiones, conforme vas dejando los estímulos, como que te actúa como una especie de guía, más allá de pensamientos intrusivos. Es como un cielo y tú vas quitando las nubes y queda la esencia, queda el cielo, el mero cielo.
es como que te dejas ser guiado. Igual las personas que están aquí tampoco creen, uno, no creen que merecen ser guiadas, y dos, no aceptarían ser guiadas porque están sobre el ego. Y el ego no quiere ser guiado, el ego quiere ser la guía. El ego no acepta una guía, el ego quiere ser el personaje principal, el egocentrismo, quiere ser la guía. Entonces, tampoco es plan de eliminar el ego, no somos aquí yogis hindúes. Lo que queremos es disolverlo, lo que queremos es hacernos amigo suyo, por decirlo de alguna manera, porque el ego puede ser colega nuestro, metafóricamente, obviamente. El ego, conforme lo vamos disolviendo, hubo una persona, una autoridad, que lo definió de la siguiente manera y me gustó bastante. Es como que tenemos que aprender a domesticar nuestro ego, como que hacerlo nuestro animal doméstico, como que educarlo y utilizarlo para lo que queremos. Porque si estás, por ejemplo, en un trabajo y quieres escalar el trabajo o ser el mejor, vas a necesitar un poquito de ego. Vas a necesitar esa gotita de ego, tampoco sin pasarte, pero vas a necesitarlo. Por eso no hay que eliminarlo ni erradicarlo, sino domesticarlo. Igual que en el emprendimiento. Si unas personas en el emprendimiento, la mayoría de emprendedores, queremos facturar más, ¿no? Escalar la facturación. Pues para eso es ego, pero no es malo ni bueno per se, simplemente es ego. Y tú eliges qué proporción de ego le pones o le quitas. Evidentemente el ego no tiene que ser lo mayoritario, porque entonces tu vida se va al carajo, básicamente. Bueno, espero que te haya dado este vídeo, que te haya aportado, que hayas aprendido un poquito. Si piensas que soy esquizofrénico y oigo voces, no te preocupes, sigue con tu vida. O toma mi palabra, no te pido que me creas, pruébalo. Si es que no me crees, no me creas ciegamente y asumas que es verdad, pruébalo. Reduce un poco de tus estímulos en tu vida, deja de evadirte tanto, pasa más rato contigo mismo, medita incluso. Lee un poco más, no sé, estas cosas. Y si te ha gustado y sabes lo que me refiero, eres emprendedor o eres lo que sea, estás en desarrollo personal espiritual y me has entendido, pues deja tu comentario, háblame por Instagram para hacer una charlita, lo que sea. Me gusta hablar de estas cosas con muchas personas. Y poco más que comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo.